Bueno, jóvenes, ¿vamos volviendo ya? ¿Retomamos? Sí, bien, Jesús. Tomo un mate mientras siguen entrando. Perfecto. Bueno. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Perfecto. Bueno, entonces, ahora lo que van a hacer es, no, estaba viendo si se podía limpiar el chat, no se puede limpiar el chat. Bueno, lo que van a hacer ahora, en esta segunda sesión, todos van a poner presente, ¿sí? O sea, por eso es que necesito que sea legajo, apellido, nombre. Eso, entonces todos pueden presentar. Entonces yo después tomo los presentes y eso tildo. Acuérdense, legajo, apellido y nombre. Por ahí pasó uno que no tenía el legajo primero. Esto yo creo que ustedes lo pueden configurar en su Zoom para que ya quede así, no es que tengan que cambiar todas las clases, incluso también les sirve así a los otros profesores, aparecen las otras cátedras. ¿Sí? Bueno, vamos a compartir la pantalla. ¿Sí? Entonces así sigan poniendo presente. Los que van llegando incluso. Acá estamos, máquinas abstractas. Antes de compartir, voy a cerrar un poco de cosas. Ahí está. Bueno. Minuto, por favor. Tenemos este problema. Bueno. Este es el problema. Sí. Ahora sí. No, se me estaba haciendo el lío con los PPT, pero ya está. Listo, solucionado. Ahora sí, compartir pantalla. Perfecto. Bueno. ¿Todos ven la presentación? Bueno. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie ve nada? Bien. Sí, profe, lo vemos. Bueno. Gracias, a eso me gusta que me contesten. Igualmente, si no me llegaran a escuchar bien, porque yo tengo voz baja, sé eso, y estoy usando el audio de compu, me avisen y me busco y me pongo el auricular. Pero creo que por ahora andamos bien. Bueno, máquinas abstractas. Yo siempre les digo lo siguiente, no dejen que el árbol les tape el bosque. ¿Sí? ¿Han escuchado ese dicho? ¿Qué significa? Que una cosa pequeña no está cosa grande. Lo que nos pasa con en esta materia en general, con muchos temas, y en muchas materias pasa lo mismo, ¿no? La materia tiene un objetivo general, ustedes tienen que aprender sobre algo, en este caso, nosotros vamos a aprender sintaxis semántica de lenguajes, vamos a aprender sobre los lenguajes de programación, vamos a aprender sobre el proceso de compilación, vamos a aprender qué se necesita, cuál es el análisis que se necesita hacer para compilar, ¿sí? ¿Qué es lo que se analiza? ¿Qué es lo que se mira? ¿Qué se mira de cada? Ustedes escriben un programa en Python. ¿Qué se mira de cada palabra, de cada sentencia, de todo el conjunto? ¿Qué es lo que se hace con todo eso? ¿Sí? Pero para nosotros aprender eso tenemos que empezar viendo un montón de cosas chiquitas, primero. Porque yo a ustedes les puedo decir, bueno, utilicemos gramáticas con atributos para hacer el análisis semántico, entonces cuando la cadena llega, y usted dice, profe, ¿de qué me está hablando? Ah, bueno, no. Para aprender todo eso, primero tuvimos que venirnos al día de hoy, ¿sí? Y empezar a ver todas las cosas. Como les dije antes, hay muchos conceptos individuales, muchos conceptos que tienen que ir encadenando con los otros,
Por eso es importante que la vayan siguiendo, ¿sí? Día a día, y eso les va a garantizar el éxito. Y no son día a día, 5 horas por día, sintaxis semántica, no. ¿Sí? Ustedes. No es así, pero que la vayan siguiendo día a día y antes de cada clase, revisen, miren, eso les va a ir permitiendo tener los conceptos y poder ir viendo el bosque, por más que tengan el árbol puesto adelante, ¿sí? Poder ir mirando el objetivo, por más que ahora tengamos que aprender qué es un lenguaje, un alfabeto y cómo se hace una concatenación. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿por qué estudiamos máquinas abstractas y gramáticas formales? Porque es la base o es el fundamento teórico que permite desarrollar los otros conceptos. ¿Sí? Chicos, los voy a silenciar a todos y cuando quieran hablar, abren su micrófono. Ahí está. Seguimos. Sí, ¿por qué, Rodolfo? Sí, hace mucho. Varios años. Pero yo era JTP hasta hace como 4 o 5 años. O 3, no me acuerdo ya. 3, 4 años creo. Bueno. Ah, sí, sí. Yo era jefe de trabajos prácticos. En 2016 creo que fue el primer año que vi teórico. Bueno, seguimos. Vamos con lo nuestro. ¿Qué son las máquinas abstractas? ¿Qué son las máquinas abstractas? A ver. ¿Alguien que me diga? ¿Una máquina? ¿Qué es? Una máquina puede ser un dispositivo formal capaz de exhibir conductas previamente determinadas. ¿Sí? Es algo que hace otra cosa, que resuelve un problema. ¿Por qué se llama abstracta? Y se llama abstracta porque no necesariamente existe como objetos materiales. ¿Sí? Por ejemplo, yo a ustedes les digo, bueno, vamos a describir el funcionamiento de un lavarropas. ¿Sí? Y vamos a construir un autómata, una máquina, que describe el funcionamiento del lavarropas. Listo. Bueno, esa máquina o ese autómata que va a describir el procedimiento del lavarropas va a ser abstracta hasta ese momento. Ahora, cuando yo la construya, cuando la programe y la construya, ya deja de ser abstracta, porque ya es concreta, ya es física. Ah, lo subo después al Santiago, a la V, al PowerPoint, después lo subo cuando terminemos y lo arreglo. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, por eso hablamos de máquinas abstractas. ¿Por qué? Describimos, hacemos una descripción o decimos que es un dispositivo formal capaz de exhibir conductas. ¿Por qué estudiamos las máquinas abstractas? Bien. Nosotros sabemos que las computadoras ejecutan procesos, ¿sí? Y que resuelven problemas, y un computador resuelve los problemas que tienen una solución algorítmica. Tienen solución algorítmica. Acuérdense de Ada Byron, ¿sí? Es más, volviendo a Ada Byron, el lenguaje Ada, que ustedes lo van a leer en la historia de la computación, lo habrán visto, se creó en honor a ella, ¿sí? Bueno, volvemos acá. Entonces, las computadoras ejecutan procesos que resuelven problemas, y un computador resuelve problemas que tiene una solución en forma de algoritmo, ¿sí? El algoritmo es un conjunto de pasos que nos llevan a algo. ¿Qué pasa con las máquinas abstractas? Esperen que... Bien. Las máquinas abstractas nos sirven para modelar procesos. Y en la década del 50, esto ya lo vimos, Chomsky inicia el estudio de las gramáticas formales y las relaciona con las máquinas abstractas. ¿Sí? Estos dos elementos son la base de nuestros compiladores e intérpretes. Bien. Entonces, ¿para qué usamos una máquina abstracta? ¿Sí? Nosotros, miren, el año pasado en arquitectura de computadores, ustedes estudiaron los sistemas secuenciales, ¿de acuerdo? Y creaban grafos para resolver problemas, que se llaman sistemas secuenciales. Entonces, esos grafos, así solos, no nos dicen nada, pero si nosotros a esos grafos les agregamos algunos elementos, lo que hace en realidad es utilizarse para describir un procedimiento. ¿Sí? El procedimiento de reconocimiento del sistema secuencial. ¿Sí? Un contador o un registro de desplazamiento. Bien.
Entonces, ¿para qué usamos las máquinas abstractas? Para realizar diseño, implementación y evaluación de algoritmos, ¿sí? Yo definí un algoritmo y a ese algoritmo construyo una máquina, construyo un autómata finito para poder evaluarlo, como si fuera una prueba, una comprobación. Las utilizamos para analizar la complejidad de algoritmos. Cuando hablamos de complejidad, hablamos de análisis de recursos, ¿sí? Si bien nosotros vamos a estudiar la complejidad de las máquinas de Turing como para realizar la introducción a lo que es la complejidad y el estudio de la complejidad, ustedes no se olviden que nosotros podemos, a través de eso, analizar la complejidad de un algoritmo, de un proceso, y esa complejidad se traduce en recursos. Ustedes van a estudiar, esto ya al final es uno de los últimos temas, complejidad estructural, complejidad temporal y complejidad espacial, ¿sí? La complejidad espacial habla de espacio, espacio de almacenamiento. Espacio de una máquina de Turing habla de una cinta, pero nosotros en realidad, en nuestra computadora, en nuestra PC, en nuestros teléfonos, computadora, que hablamos de espacio, ¿qué es el espacio? El espacio es la cantidad de memoria, el espacio en disco, ¿sí? Y hablamos también de complejidad temporal. Ajá, tiempo. El tiempo que nos lleva a ejecutar un proceso, ¿sí? Bien, complejidad de algoritmos. Nos sirven también para modelar la evaluación de recursos, que se necesita un computador, bueno, eso tiene relación con lo anterior, para simular el comportamiento de nuevos procesadores. Para la construcción de compiladores nos sirven las máquinas abstractas, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar. O sea, identificar los componentes, eso tiene relación con el análisis léxico, en el que intervienen máquinas abstractas llamadas autómata finito. Para hacer la validación sintáctica, esto tiene que ver con el análisis sintáctico, acá intervienen máquinas abstractas llamadas autómatas con pila. Para hacer verificación de consistencia o verificación semántica, esto tiene que ver con el análisis semántico, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Bueno, ¿para qué se usan? Para el procesamiento del lenguaje natural. Hacer análisis morfológico, lo hace un autómata finito, sintáctico y semántico. Pero fíjense, lo anterior yo les dije compiladores, más o menos los mismos componentes. Lenguaje natural, bueno, los componentes relacionados. Para modelar sistemas, por ejemplo, en UML, que es el lenguaje de modelo unificado, utilizamos máquinas abstractas. Por ejemplo, el diagrama de caso-uso, el diagrama de estados, tiene el formato de las máquinas abstractas, lo que les decía recién de lo que vimos en arquitectura. Para implementar algoritmos, ¿sí? Se llaman máquinas de estados. En sistemas industriales, modelo de dispositivos de montaje, sistemas de producción, lavarropas, horno microondas, robots, cintas transportadoras, elevadores, envasadores, balanzas. Fíjense que son todos dispositivos que nosotros conocemos físicamente, pero cuyo funcionamiento puede ser modelado a través de un algoritmo y puede ser representado con una máquina abstracta, con un autómata finito, supongamos, para poder decir, bueno, esto del paso 1 pasa al paso 2, con esta entrada, con esta salida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver con esto? Que esto no se queda en la teoría, sintaxis, semántica y lenguaje de esta materia. Esto, si ustedes lo ven o amplían su visión, digamos, lo van a poder comprender mejor y ver mucho mejor su utilidad y entender de qué estamos hablando. ¿Estamos hasta acá? Bien. Las máquinas abstractas son también llamadas... esperen que tengo algo en el chat que lo había ocultado. Bien, bueno, están hablando entre ustedes. Vamos. Las máquinas abstractas también se las llama máquinas de estados o máquinas de estímulo-respuesta. ¿Por qué? Porque reciben un estímulo y entregan una respuesta. Reciben un estímulo del exterior. Ese estímulo del exterior son las entradas, ¿sí? Adoptan condiciones que son los estados. Ustedes acuérdense siempre de, hasta ahora, lo que yo sé que ustedes conocen, que tiene la forma, o que de una máquina abstracta, son los diagramas de secuencia, o los gráficos de los circuitos secuenciales que vimos en arquitectura el año pasado, ¿sí? Entonces,
Piensen en un circuito secuencial que recibía una entrada externa, adopta una condición, o sea, un estado, lo representamos con círculos. ¿Qué más pasa? Nos dan una salida, o sea, una respuesta. Por ejemplo, un ascensor. ¿Recuerdan que recién en los sistemas industriales que dijimos, memoramos un montón de cosas, entre ellos elevadores o ascensores? ¿Un ascensor qué hace? Recibe un estímulo, por ejemplo, si estamos en un ascensor y quiero ir al segundo piso, voy a apretar el botón de segundo piso, ejecuta la orden, en este caso ascender al segundo piso, y transita o llega a un estado, o sea, al piso en el que voy a estar. ¿Cuál será la salida? Que se abra la puerta para que salgamos al piso en el que estamos. Y ese piso también podría ser el nuevo estado. ¿Para qué? Para que ahí inicie el proceso de nuevo. Por ejemplo, si quiero ir al tercero. ¿Se entiende eso? Un horno de microondas, por ejemplo. Recibe un estímulo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero calentar alimentos, voy a seleccionar la potencia, voy a seleccionar el tiempo. El microondas tiene un sensor en la puerta, porque si la puerta está abierta no empieza a funcionar, ¿sí? Entonces, selecciono la potencia, el tiempo, cerré la puerta y aprieto el botón iniciar. Esas son mis entradas, los estímulos. Ejecuta la orden, justo lo estamos usando, calienta los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, y va a transitar al próximo estado. ¿Cuál va a ser? Un estado detenido, apagado, o puede ser mientras está calentando estado de funcionamiento, o si pasó algo en espera, antes que abramos la puerta, por ejemplo, cuando termine que nos hace un ruidito, un sonido, pi, 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 hasta que abre la puerta, espera, o porque lo pusimos en espera, ¿sí? ¿Y la salida cuál sería? El alimento caliente, con la puerta abierta. Por supuesto, ustedes me van a decir, ¿la salida del alimento caliente es la puerta abierta o es el sonido? Bueno, todo depende, hay muchas cosas que dependen de cómo las modelemos, ¿sí? Nosotros, en nuestra profesión, lo que hacemos es hacer un modelo y ese modelo se programa después, se traduce o se implementa en un programa, en un software, ¿sí? Bueno, Rodolfo Acuña. Ah, mira, justo. No tenés puesto Legajo, apellido y nombre para decir presente. Bueno, seguimos. Perdón que te haya dicho en voz alta, pero para que no tengas ausente después. Estamos acá con las máquinas abstractas, ¿se entendió? Bien, bueno, lo cambias después. Estas máquinas abstractas no son máquinas que se construyen de acuerdo a lo que cada uno quiere, sino que tienen características para que las podamos estudiar, para que así como nosotros las estudiamos, las aprendemos de esta forma, el resto la puede estudiar de esa forma, ¿sí? Y nos podamos comunicar. Entonces, ¿cuáles son las características más importantes de las máquinas abstractas? Tiempo, ¿sí? Funcionan a intervalos de tiempo discretos, no continuos, discretos. Por eso marcamos tiempo 1, tiempo 2, instante de tiempo 1. Nosotros cuando hablamos de los autómatas, ya termino de Dale. Decimos, en cada instante de tiempo, el autómata finito está en un estado, recibe una entrada, transita otro estado, ¿sí? Y pasa el instante de tiempo 2. Dime. Ah, no, eso, no sabía qué significaba como intervalos. No sé si era continuo, cómo era la cosa. Eso era más. Claro. Cuando nosotros hablamos de continuo, decimos que para los seres humanos, digamos, para la persona, nosotros decimos un segundo no es nada, ¿sí? Pero en el microtiempo del computador un segundo es muchísimo. Y aparte el tiempo se puede dividir infinitamente hasta que la tecnología nos lo vaya permitiendo, ¿sí? Lo mismo la corriente, por eso decimos que son continuos y se representa en forma de onda. Pero ¿qué hacemos nosotros para poder computarizarlo? ¿Sí? Lo discretizamos o lo representamos en forma discreta. Tiempos que se separan uno de otro. Esos conceptos los vimos en arquitectura el año pasado, ¿sí? Pero bueno, obviamente los vamos repasando. Se los digo para que lo vayan asociando y lo recuerden. Entonces, nosotros hablamos del instante de tiempo 1, el instante de tiempo 2, el instante de tiempo 3, por más que ese instante de tiempo para nosotros sea, cada instante se diferencia del otro, para nosotros,
a una distancia mayor, digamos, pero para el computador son tiempos muy seguiditos. ¿Sí? ¿Se entiende? Seguimos. Una máquina abstracta tiene estados, es decir, en cada intervalo de tiempo se encuentra en un único estado. Un intervalo de tiempo está en un estado, en un intervalo de tiempo no puede estar en dos estados, está en uno. ¿Sí? Poseemos un estímulo del exterior, una entrada, pero esa entrada, ¿sí?, no es cualquier cosa. Yo no puedo decir, un lavarropa recibe un árbol de entrada, recibe un color. No, un lavarropa recibe un botón que aprieto, una señal, el microondas, los botones que están definidos. Yo los definí cuando diseñé la máquina abstracta. Bueno, ese diseño, esas entradas, se traducen para nosotros en símbolos de entrada. Alfabeto de símbolos de entrada. ¿Sí? Esa es la información que recibo del exterior. Alfabeto, ustedes ya de matemática discreta conocen el concepto de alfabeto. A ver si alguien me lo dice. Lo vamos a repasar en un ratito, pero ¿conocen el concepto de alfabeto? ¿Qué es un alfabeto? Conjunto de... Conjunto finito y no vacío de símbolos. Perfecto, ¿sí? Es un conjunto finito y no vacío de símbolos. ¿Estamos? Entonces, esos símbolos me pueden representar, yo digo, el símbolo A me representa el árbol, el símbolo B me representa la flor, el símbolo C me representa la planta amarilla, el D la planta roja, ¿sí? ¿Estamos? O sea, no significa que el símbolo tenga que tener un carácter, es lo que les quiero decir. Un símbolo me representa otra cosa. El símbolo A me representa presionar potencia, el símbolo B me representa presionar tiempo, el símbolo C me representa cerrar la puerta, el símbolo D, iniciar, si hablamos de microondas. Entonces, cuando decimos alfabeto de símbolos, esos símbolos que pueden tener un carácter, o pueden tener varios, nos representan un concepto, una entrada. ¿Estamos hasta ahí? Y tenemos también el alfabeto de símbolo de salida. Misma situación. Nosotros dijimos que el microondas nos entrega el alimento caliente. Ajá. Y yo podría decir que la J es el alimento caliente, por ejemplo. ¿Sí? Es la salida. Entonces, si nuestra máquina abstracta nos entrega una salida, va a tener un alfabeto de símbolos de salida. Luego tenemos cabezales de lectura-escritura en cintas. Las máquinas abstractas, por esto de normalizar y por definición, asumimos o decimos que tienen cintas de entrada y de salida, en donde está la información, o sea que lee y escribe. ¿Sí? Si nosotros hablamos de las computadoras, y bueno, nuestros dispositivos de almacenamiento que son la memoria, los discos, los pendrive y la nube, ¿sí? Pero como estamos estudiando las máquinas abstractas, que es un elemento teórico, sí, son dos alfabetos distintos, Mateo. Un elemento teórico, hablamos de cabezales de lectura y escritura. Y por cierto, Mateo, sácale los símbolos a tu número de legajo para la próxima, ¿sí? Porque si no, no te voy a encontrar. ¿Estamos? Concepto de cinta y cabezal es algo representativo. Exactamente, exactamente, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque, fíjate, los símbolos, quien pregunta, de alfabeto de entrada y salida son distintos, y sí, porque si hablamos de microondas, la entrada era potencia, tiempo, iniciar, y la salida es alimento caliente, puerta abierta, o sea, son distintos, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, ¿puedes explicar Sí. de nuevo el tema de los cabezales que no lo terminé de entender? Como son máquinas teóricas, ¿sí? Como son máquinas teóricas, tenemos que buscar la forma de representar en qué momento leen la entrada y escriben la salida. ¿Sí? Entonces nosotros, para poder representar eso, buscamos un elemento que apunte, ¿sí?, a la entrada que se está leyendo y que apunte al lugar donde se va a escribir la salida. Ese elemento que apunta lo llamamos cabezal. ¿Se entiende? Este concepto de cabezal y de cinta viene de la antigüedad, de las primeras definiciones de máquinas abstractas. Chicos, yo hablo de antigüedad, pero esa antigüedad es cuando yo tenía la edad de ustedes, ¿sí? O sea que no es tan antiguo. La informática avanzó muy rápido. Bueno, yo soy antigua, no importa, ese es otro tema.
viene de la lectura en las cintas. Ustedes habrán visto que sus padres, sus abuelos tienen discos redondos en los que había un cabezal que se posicionaba y leía para escuchar música, o tal vez hayan visto las cintas que se usan para hacer backup. ¿Han visto las cintas que se usan para hacer backups? Sí, No importa, no. ¿Las han visto? O los cassettes que usaban sus padres para escuchar música, claro. Bueno, chicos, mi hija tiene la edad de ustedes, o sea que ahí estamos. Para escuchar música. Esos cabezales eran una cinta y había esos dispositivos, esos cassettes que nombra Rodolfo, está la cinta, que ustedes pueden ver la fotografía, y un cabezal que, bueno, en el dispositivo no se veía tan explícitamente como se ve en un disco de pasta. Es más, si pudiéramos buscar en internet, si ustedes ponen, miren, vamos a hacer así. 2 minutos, por favor. A ver qué me da, si mi internet funciona. A ver si hay, pero acá están en cajita, imágenes. Acá me salen los dispositivos, pero no me salen. Acá está, bueno, miren, ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Bueno, todas salen las cajitas, pero lo que a mí me interesa es esto, ¿sí? Que se vea la cintita. A ver. Estamos Acá, viendo el miren, power, creo, profe. ¿cómo? Perdón. Aquí estamos. Ahí. Sí, ahí. No había cambiado la... Ahora sí. Sí. Internet. Bueno, fíjense esto que estoy señalando con el mouse, que es una foto en blanco y negro porque es muy antigua, realizando backups. Fíjense, esto negro es la cinta que va de este carretel al otro carretel, y acá arriba, donde está cerca el dedo de la persona, o estoy señalando con el mouse, se posicionaría el cabezal cuando lo meten al dispositivo, obviamente, para poder escribir en la cinta. A ver si hay alguna imagen más clara más abajo. Bueno, fíjense, acá hay otra, ¿sí? Que va viene por acá, pasa, no, perdón, acá está la otra. Viene por acá, pasa y se enreda ahí. Acá miren. Recuperación de datos, esto es más actual, ¿sí? Acá está la cinta, pasa que ahora vienen cerradas. Es más difícil verlos. Bueno, ¿se dan cuenta cómo? Porque de ahí viene lo de cabezal y cinta. A esto íbamos. Y profe, ¿haces alguna diferencia entre lectura y escritura? Por ejemplo, un cabezal que lee, otro que escribe. En general, en una máquina abstracta, sí, se definen por separado, ¿sí? En estos dispositivos es el mismo cabezal, pero en una máquina abstracta se definen por separado. Entonces tenemos 2 cabezales, uno de lectura y uno de escritura. Sí, es correcta tu intervención. No, acá. Volvemos a la PPT. ¿Listo? Así que ahí pueden ustedes googlearlo y buscar todo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y lo que tenemos acá también es una función de transición. Si volvemos a acordarnos de los sistemas secuenciales que veíamos en arquitectura, que nosotros construíamos un grafo que tenía nodos y arcos, ¿sí? Entonces, y que nos describen el proceso. Entonces, la función de transición que nombramos acá es la que nos describe el proceso. Esa función de transición la podemos hacer como grafo, así como les estoy diciendo, o lo podemos, que es como, está en la primera diapositiva de la unidad. A ver, acá les muestro. Acá, esta. ¿La ven? ¿Sí? Acá hay un grafo, ¿sí? Entonces tenemos nodos y tenemos arcos. Esto tiene doble círculo porque esto es un autómata finito, y esto es un estado de aceptación, y esta flecha que se me corrió va apuntando a la S0, es el estado inicial, ¿sí? Porque esto es un autómata finito, pero esto sería un grafo, para quienes no se acuerdan cómo son. Entonces, nosotros esta función de transición la podemos representar por grafos, o la podemos representar por una descripción verbal, ¿sí? O a través de un algoritmo. Hay distintas formas, o con una tabla, ¿sí? Nosotros vamos a aprender cuando veamos autómatas finitos y todos los autómatas que ese grafo lo podemos traducir a tabla. Entonces, esa función de transición se define de distintas formas, pero lo que nos interesa, que es lo que dice acá, nos define para cada símbolo de entrada de estado, para cada símbolo de entrada
estando en un estado, ¿a qué estado transita? ¿Sí? ¿Y cuál es la salida? Acá nos dice, cada símbolo de entrada de estado, movimiento de cabezal. ¿Por qué? Porque si está leyendo el símbolo que está en la posición 1, si ya lo leyó, pasó al otro estado y tiene que leer el siguiente que va a estar en la posición 2. Por eso habla de movimiento de cabezal, próximo estado y escritura en la cinta. Definición parcial. Ya me adelanto. ¿A dónde dice? Ah, definición total o parcial. Sí, ya lo vemos acá en la siguiente diapositiva, Rodolfo. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a la siguiente. Esta función de transición, si nosotros la representamos como tabla, por ejemplo esto, acá está, pues decimos que se puede definir en forma total o completa cuando todas las casillas están llenas. ¿Qué significa cada cosa? Ya lo vemos. Pero lo vamos a ver puntualmente para cada máquina abstracta. Fíjense acá, tenemos un estado y una entrada, transita a otro estado, ¿sí? O sea, están definidas todas las transiciones. En cambio es parcial cuando faltan transiciones. Fíjense que acá tengo 2 casilleros en blanco. Hay transiciones sin definir. Pero ojo, depende de la máquina abstracta que se trate y del algoritmo que estemos diseñando, ojo, puede ser que tengamos una función de transición parcial, que haya celdas sin llenar, que haya transiciones sin definir, pero que sean transiciones que nunca van a ser alcanzadas por el autómata. Entonces, en ese caso, la función de transición no es parcial en realidad es total. Es parcial cuando hay transiciones sin definir, pero son transiciones a las que el autómata va, o la máquina abstracta va a alcanzar, va a llegar. ¿Sí? Y eso lo tenemos que adivinar, profe, ¿cómo me doy cuenta? Es facilísimo. Se van a dar cuenta en el diseño del autómata. Estados, claro, puede ser también que sean estados no definidos, pero estados de entradas. Siempre hablamos de la dupla, estado de entrada. ¿Sí? En realidad, Ignacio, no son estados no definidos, son transiciones no definidas. Yo acá tengo un estado con una entrada, acá no definí, ¿ven mi mouse? No definí a qué estado transita. ¿Sí? Eso es lo que falta definir, en este caso. Me vuelvo al anterior para ver si, bueno, es lo mismo que les dije recién. Oh, un efecto raro. Bueno, ¿estamos hasta acá? Eso es máquina abstracta en general. ¿Se supone que esto? Ojo, lo tienen que completar solo ustedes con la lectura, ¿eh? Ojo. Faltan acá. Yo estoy poniendo lo más importante. Las máquinas abstractas, yo les he nombrado varias. Les he nombrado la máquina de Turing al principio, les he nombrado a los autómatas con pila, les he nombrado los autómatas finitos. ¿Sí? Hay muchas máquinas abstractas. No les he nombrado todavía las máquinas de Meli y las máquinas de Moore, que son secuenciales y también son máquinas abstractas. Entonces las podemos clasificar. Hay 3 tipos de clasificaciones, según lo que hacen, según cómo lo hacen, ¿sí? Bueno. Según lo que hacen, pueden ser traductoras o reconocedoras. Traductora, ¿qué significa? Que traduce, o sea, que me generan una salida. Reconocedora significa que no genera la salida. ¿Y cómo es eso que no genera la salida? A ver, si alguien sabe. Chan, chan. Bien, entonces, que genera la salida es lo que veníamos hablando hasta ahora. Exacto, bien, Rodolfo. Solo ejecuta transiciones y alcanza a un estado de aceptación. Vamos de nuevo desde el principio. No tanto porque el intérprete en realidad, Francisco, sí te da la salida, que sería el error, si no llega a buen puerto, digamos. ¿Sí? Si no llega a finalizar el proceso, el intérprete, su salida es el error para que vos lo arregles y después inicies de nuevo. Esto es así. Las máquinas traductoras nos dan salida. Nosotros tenemos un microondas, metemos el alimento frío, sacamos el alimento caliente. ¿Sí? Una máquina reconocedora solamente me va a decir si esto es correcto o no es correcto. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un programa escrito en Python. Tengo una sentencia, un if, then, else. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el autómata finito determinista reconocedor? Un autómata finito reconocedor. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a leer el if y va a decir, if, ¿está bien o está mal?
¿Pertenece o no pertenece? Nada más. ¿Sí? Si pertenece, o sea, si está bien, el proceso sigue. Si no está bien, porque, por ejemplo, yo quise escribir if, y en vez de poner la F, puse la L, o otra letra. Entonces va a leer ir, no if. Entonces está mal, me tira el error. ¿Sí? Entonces, ¿pertenece o no pertenece? Eso es lo que dice la reconocedora. ¿Cómo me dice si pertenece o no pertenece? Si arriba, si transita al estado de aceptación o no transita al estado de aceptación. ¿Sí? Transita un estado de error. ¿Se entiende esto de traductor y reconocedora, la diferencia? Sí, Seguimos. profe. Bien, gracias. ¿Quién es el que me contesta para conocer las voces? ¿Nombre? Yo. Jesús. ¿Quién es yo? Jesús Heredia. Bien, listo. No estoy viendo las caras porque si yo veo mi pantalla y el chat, ¿sí? Si pongo a ver las caritas se me achica mucho y no me gusta. Cada uno con sus cosas. Bien, otra clasificación, según cómo están definidas, según su definición. Pueden ser autómatas o máquinas secuenciales, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre ambas? Los autómatas, una máquina abstracta que es un autómata, que son las que vamos a estudiar todas en realidad, pero son las que más vamos a ver, el autómata finito, autómata con pila, máquina de Turing, son autómatas. ¿Por qué? Porque tiene definido un estado inicial y un estado de aceptación. ¿Sí? O sea que me permite o les permite trabajar con una cantidad finita de intervalos de tiempo. Empieza y termina. En cambio, las máquinas secuenciales no poseen estado de aceptación, operan en forma ininterrumpida. Por ejemplo, un semáforo. ¿Sí? Yo puedo modelar un semáforo con una máquina secuencial. Y sí, en algún momento inicia, cuando lo terminé de configurar y lo enchufé, bueno, le di la energía. ¿Sí? Y ahí opera eternamente, ¿sí? Sin fin, cíclicamente, con el tiempo que está definido, ¿sí? Verde, rojo, amarillo, verde, ¿sí? No, perdón, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo. Y hasta que pasa algo, se corta la luz, se rompe, lo que fuera. Pero no tiene estado de aceptación. E iniciar, y bueno, no necesariamente inicia siempre el mismo estado. Puede ser que el operario que está haciendo, o que la última vez se rompió cuando quedó en amarillo, entonces inicia en amarillo, o que en realidad lo que tengo que hacer es coordinar con los otros semáforos, con las otras esquinas. Entonces, bueno, esta inicia en rojo, pero la otra inicia en verde, y la otra inicia en rojo también, pero claro, fíjense que los tres semáforos iniciaron distintos. ¿Se entiende? Entonces, no tiene un estado, las secuenciales, las máquinas secuenciales, no tienen un estado inicial definido puro, que siempre empieza ahí. Si no, empiezan y operan en forma ininterrumpida. Esa es la gran diferencia. Y puede ser un reloj. ¿Qué cosa, Lorenzo? Creo que dice que funciona de forma ininterrumpida. Exacto, también. Sí. Es raro, sí, ahora después que te pregunté me di cuenta. Es raro que pongamos el reloj como ejemplo, pero por el hecho de que el reloj es nuestro temporizador, ¿no? Pero sí, está bueno el ejemplo. El reloj en forma, o sea, y empieza la hora, ¿en dónde empieza? Y cuando le pones la pila, si tú fuese pila, o cuando le enchufas o le cargas la batería, ahí empieza a funcionar en la hora que esté. O sea, no tiene un inicio determinado y funciona eternamente hasta que hay algún evento que lo interrumpa, como puede ser que se le acabe la pila. Perfecto, muy buen ejemplo. Bien. Bueno, y finalmente las máquinas abstractas, según cómo lo hacen, pueden ser deterministas o no deterministas. ¿Sí? Entonces, según qué hacen, traductores reconocerán cómo están definidas autómatas o máquinas secuenciales, cómo lo hacen determinista o no determinista. Bien, vamos con estos conceptos que son importantísimos. Determinista significa que por cada entrada y cada estado, por esa dupla, ¿sí? Está en un estado, recibe una entrada y va a transitar a un único estado siguiente, ¿sí? O sea, hay un único próximo estado a partir de cada estado de entrada, ¿sí? Uno a uno. En cambio, la no determinista me dice que hay más de un estado posible por cada par estado de entrada, ¿sí?
Esa es la forma más básica de no determinismo. Ya vamos a ver las otras, que están acá nombradas, pero ya las vemos. Me voy a ir al... Esperen que no tengo ningún grafo cerca. Vamos a ir al de este de acá. El de la diapositiva 1. Miren, partiendo del estado S0, este es un autómata finito, como les dije. No, vamos, no sé si se ve bien que esto es una E y esto es otra E, pero vamos, por eso vamos a usar otro. Miren, acá, S2, ven mi mouse, ¿verdad? Fíjense que esto es una flecha que va hacia S1, ¿ven la punta de la flecha? Y acá hay otra flecha que vuelve al mismo S2, ¿sí? Entonces, observen que este estado S2 con un 0 transita a S1. Pero, fíjense, el par estado S2 entrada 0 permite transitar a un único estado siguiente que es S1. El par estado S2 entrada 1 permite transitar a S2. O sea, hay una sola transición de esa manera. En cambio acá, en S0, fíjense que tengo estas E que deberían ser iguales, pero se las ve distintas. Supongo que las dos fueran epsilon. ¿Sí? Las dos son epsilon. S0 con E puede transitar a S2 y con E puede transitar a S3. O sea, fíjense que acá tengo un estado y con la misma entrada E puede ir por este camino o puede ir por el otro camino. Bueno, eso es no determinismo. ¿Sí? ¿Y quién decide qué camino tiene que seguir? Y bueno, cuando un algoritmo se construye para hacer la validación de este circuito, y sigue todos los caminos. ¿Cómo nosotros probamos esto? Construimos árboles sintácticos, que ya los vamos a ver más adelante, y se siguen todos los caminos. El árbol, la ramificación va a ser más grande, o sea, el cuerpo del árbol va a ser más grande, de acuerdo a la cantidad de ramas que haya que recorrer, digamos. ¿Se entiende eso? Lo del determinismo y no determinismo. Bueno, seguimos. Entonces me vuelvo a la diapositiva de colores que es esta. Bien. Otra forma de no determinismo es transitar a otro estado sin leer la entrada. O sea, sin leer la entrada, esto, bueno, ya nos vamos a ir acostumbrando a este concepto, lo representamos en un grafo, o lo representamos en el autómata, en la máquina abstracta, como la palabra vacía, con lambda. Y acá tenemos que tener en cuenta una cosa, cuando nosotros hablamos de máquinas abstractas, escribir lambda en un gráfico, en una tabla, nos está diciendo que no lee nada. Pero cuando hablamos de alfabetos y de gramáticas, lambda es una palabra, y es la palabra que no tiene carácter, es la palabra vacía. ¿Sí? Entonces, conceptualmente son dos cosas diferentes, y tenemos que tenerlas claras, porque si no nos equivocamos. ¿Sí? Si bien no se van a juntar esos elementos, pero bueno, es una cuestión conceptual que la tienen que tener clara. Entonces, transitar de un estado a otro sin leer la entrada. Y la otra forma de no determinismo es cuando está presente o cuando tenemos una función de transición parcial, si solo si esa transición no existente puede suceder, es posible que suceda. ¿Qué es lo que veíamos antes? ¿Se acuerdan que les dije recién? Que si hay transiciones sin definir, o sea, había en la tabla casilleros que estaban vacíos, transiciones sin definir, pero que esas transiciones van a suceder en algún momento, entonces hablamos de no determinismo por cosas que no están definidas. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es posible que tengamos, si construimos una máquina abstracta, ¿por qué hay transiciones sin definir? Bueno, eso puede suceder porque la máquina está mal construida, o puede suceder porque esa máquina haya sido construida a partir, por ejemplo, de una gramática, y en la gramática, ya van a ver, por la forma estructural de las gramáticas, puede haber situaciones sin definir, transiciones sin definir, o puede ser que esa máquina abstracta viene de un proceso anterior, derivada de otra máquina, entonces hay transiciones que están sin definir. ¿Se entiende, chicos? ¿Jóvenes? Sí, profe.
Gracias. Seguimos. Bien, miren acá este es un ejemplito. Un autómata finito no determinista posee un autómata finito determinista equivalente. ¿Sí? O sea que van a tener todas las transiciones definidas. Pero, por ejemplo, un autómata, a partir de un autómata pila no determinista, no podemos construir absolutamente todas las transiciones para que construyamos un autómata con pila determinista equivalente. ¿Sí? Eso sería así un ejemplo. Lo dejemos ahí, ¿sí? Porque esto ya cuando veamos bien los autómatas con pila lo van a entender claramente. Bueno, ¿estamos hasta acá? 10 menos 5. Jerarquía de máquinas abstractas. Vemos esto y después hacemos otra pausita, ¿sí? Nuestras clases son hasta las 11 menos 5. Nos queda 1 hora. Yo no tengo problema que sigamos, pero bueno, no. Vemos este tema y después hacemos una pausita, así terminamos con lo de. Esto lo pasamos. Fíjense, las máquinas abstractas se clasifican de acuerdo a su capacidad de cómputo, ¿sí? Entonces, esta línea, acá, ¿la ven? Es el límite de lo computable. Significa que, miren, acá en la cima está la máquina de Turing que puede computar todo lo posible de computar, ¿sí? Entonces, ¿cómo leemos este gráfico? Acá en el punto rojo iniciamos. Las primeras máquinas, las más básicas que vemos, son las máquinas secuenciales, que ya las describimos. Si a esas máquinas secuenciales les agregamos estado inicial y estado de aceptación, se convierte en un autómata finito, determinista o no determinista. El autómata finito mueve el cabezal siempre hacia la derecha, tiene movimiento único de cabezal. Entonces, si nosotros a este autómata finito le agregamos la capacidad de mover el cabezal también a la izquierda y de parar, este autómata finito se convierte en un autómata finito bidireccional, ¿sí? Y a la vez, si a este autómata finito le agregamos una memoria, o sea, el autómata finito tiene estado inicial, estado de aceptación y movimiento cabezal a la derecha. Si le agregamos una memoria, LIFO, una memoria de pila, se convierte en un autómata con pila. Que acá parece poco decirlo en 2 palabras, pero su capacidad de procesamiento aumenta bastante. Y los autómatas con pila nos permiten construir analizadores sintácticos. Luego, vamos para este lado nuevamente. Este autómata finito bidireccional, o sea, tiene estado inicial, estado de aceptación, y tiene la capacidad de mover el cabezal a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Pero solo lee, tiene una cinta de lectura solamente. Si le incorporamos la capacidad de grabar sobre la cinta, o sea que va a leer y va a escribir, se convierte en un autómata linealmente acotado. Ahora bien, tanto el autómata finito bidireccional como linealmente acotado tienen cotas, o sea, cinta acotada, o sea, la cinta tiene un tamaño determinado, tiene una capacidad determinada de memoria. Entonces, si a este el autómata linealmente acotado le quitamos esa limitación, o sea, le ponemos una cinta infinita que puede mover cabeza a la izquierda, derecha, con cinta infinita, se convierte en una máquina de Turing. Si la máquina de Turing tiene cinta infinita, tener cinta infinita significa que tiene infinita capacidad de memoria. Si tiene infinita capacidad de memoria, decimos que tiene infinita capacidad de procesamiento. Por eso es que el poder de cómputo de la máquina de Turing es mayor que el de cualquier computadora actual. Y todos se van a reír y van a decir, uy, pero ¿cómo es esto? Y con los recursos que la máquina de Turing tiene y con el procedimiento que sea, que corresponda, puede computarlo todo. No digo que sea fácil. Es la máquina teórica. Todas son teóricas, todas son abstractas. Pero como les dije antes, la máquina abstracta me sirve a mí para modelar, ¿sí?, el funcionamiento de un algoritmo, ¿sí?, para representarlo, ¿sí? Entonces, cualquier algoritmo, yo digo, yo quiero hacer esto, lo puedo hacer con una máquina de Turing, ¿sí? Y la máquina de Turing, digamos, la más simple de los autómatas, las que tienen inicio y fin, estado inicial, estado de aceptación, la más simple es el autómata finito y la más abarcativa es la máquina de Turing. Claro, tal cual, así es, Santiago.
Bien. Seguimos. Bueno. Ahora vamos a ver unos conceptos de gramática formales. Son las 10. Hacemos un recreo cortito, 5 minutos, ¿les parece? Y después seguimos. Listo. Dejo de presentar 5 minutos.